Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense porque hoy nos sumergimos en un tema que ha estado resonando en los titulares, generando un torbellino de debates y francamente sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo turco. Si son fanáticos de las celebridades, si devoran las noticias del entretenimiento, o simplemente les gusta estar al tanto de los giros inesperados de la vida de las figuras públicas, entonces este vídeo está hecho para ustedes. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha puesto de cabeza a la opinión pública, un verdadero culebrón judicial que involucra a dos nombres inmensamente populares en la escena turca, a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, amigos, así como lo escuchan. Nuestros queridos actores, esos rostros que hemos visto brillar en innumerables producciones, se encuentran ahora en un auténtico lío judicial de enfrentándose cara a cara en los tribunales. Abróchense los cinturones, porque nos adentraremos en los detalles, las acusaciones y lo que este monumental enfrentamiento podría significar para sus carreras y para la industria en general. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta fascinante trama, les recuerdo, como siempre, la importancia vital de estar suscritos. Si aún no han pulsado ese botón rojo de suscribirse, este es el momento perfecto. Es el primer paso para asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras novedades, análisis y, por supuesto, las primicias más candentes. Denle a ese botón y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avisemos en cuanto subamos contenido nuevo. Les aseguro que no se arrepentirán. La verdad es que cuando escuchamos que dos figuras públicas de este calibre, dos estrellas que han conquistado millones de corazones con su talento y carisma, se ven envueltas en un pleito legal de esta magnitud, la curiosidad se dispara de una forma imparable. A Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, dos actores que han logrado trascender las pantallas y las portadas de revistas, convirtiéndose en íconos para toda una generación, ahora se encuentran en lados diametralmente opuestos de una batalla judicial. Las noticias sobre este enfrentamiento han sido cuanto menos impactantes, generando un mar de especulaciones, opiniones divididas y, por supuesto, mucha intriga. ¿Qué ha llevado a dos estrellas tan consolidadas, que incluso compartieron momentos de éxito en pantalla, a terminar en los tribunales enzarzados en una disputa legal? ¿Son diferencias meramente profesionales, brechas personales insalvables, o quizás una compleja mezcla de ambas que ha explotado en este delicado escenario? Vamos a empezar por el principio para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el deslumbrante, pero a veces turbulento, mundo del entretenimiento turco. Atay Ulusoy es un nombre que resuena con fuerza. Lo conocemos por su inolvidable papel protagónico en la aclamada serie El Sultán, donde demostró su versatilidad. Luego nos cautivó en Medcezir, una producción que lo consolidó aún más en el corazón del público. Y más recientemente ha expandido su alcance internacional con su papel en El Guardián en la plataforma de Netflix. Su talento actoral, su imponente presencia en pantalla y su capacidad para encarnar personajes complejos lo han convertido en uno de los actores más populares y demandados de Turquía, e incluso ha logrado un reconocimiento que trasciende fronteras. Por otro lado, Serini Sarkaya es una fuerza de la naturaleza en sí misma. Actriz y modelo, ha brillado con luz propia en producciones que han marcado pauta. Recordamos su participación en Medcezir, donde compartió pantalla precisamente con Atay, creando una química que enamoró a la audiencia. También ha dejado huella en Medusa, y más recientemente en la popular serie Aile. Su belleza deslumbrante, su versatilidad actoral y un carisma magnético la han posicionado firmemente como una de las actrices jóvenes más importantes y prometedoras del país. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos: ¿cuál es la naturaleza exacta de este conflicto que los ha llevado a esta situación tan delicada, tan alejada de las sonrisas que nos suelen regalar en sus proyectos? Los detalles que han trascendido hasta ahora, y que han sido objeto de intensos análisis en los medios, sugieren que las raíces de este problema podrían estar íntimamente relacionadas con acuerdos profesionales y, de manera crucial, con cuestiones financieras. Parece que surgieron desacuerdos significativos, diferencias irreconciliables en relación con proyectos pasados o quizás con acuerdos pendientes que nunca llegaron a buen puerto, dejando una estela de resentimiento y controversia. Es una realidad ineludible que en el mundo del cine y la televisión, donde los contratos son instrumentos complejos, las expectativas son elevadísimas y los egos pueden ser igualmente grandes, puedan surgir este tipo de disputas. Sin embargo, cuando estas disputas involucran a dos personalidades de la talla y la proyección de Atay y Serini, el asunto adquiere una dimensión mucho mayor, atrayendo la atención de todos, desde los fans más acérrimos hasta los analistas de la industria.
Según la información que ha ido circulando y que se ha reportado en diversas fuentes, las acusaciones mutuas y las alegaciones presentadas en los tribunales son serias y abordan diferentes facetas de lo que alguna vez fue una relación profesional y, quién sabe, quizás también personal. Se habla de posibles incumplimientos de contrato, de acuerdos que no se habrían respetado, y en algunos casos, incluso de alegaciones de difamación y, lo que es más contundente, de exigencias económicas que habrían generado un cisma, una fractura profunda entre ellos. Es fundamental recordar, y este es un punto crucial en cualquier proceso judicial, que en estos escenarios, las versiones de cada parte suelen ser radicalmente diferentes. La verdad, esa verdad objetiva que buscamos, se va desentrañando poco a poco a través de la presentación de pruebas, de testimonios y del minucioso análisis que lleva a cabo el sistema judicial. Por ahora, lo que está meridianamente claro es que la relación entre Atay y Serini ha mutado drásticamente, pasando de ser una posible y prometedora colaboración profesional a una confrontación legal abierta y pública. La noticia de este litigio no ha pasado desapercibida, y ha generado diversas reacciones entre los fieles seguidores de ambos actores. Por un lado, hay una gran masa de fans que se muestran genuinamente sorprendidos y, sobre todo, decepcionados al ver a dos actores a los que admiraban y que incluso habían trabajado juntos en circunstancias que parecían armónicas y exitosas, ahora enfrentados de esta manera tan amarga. Otros, sin embargo, adoptan una postura más de espectadores, esperando pacientemente ver cómo se desarrollan los acontecimientos, confiando en que, al final, se haga justicia, sea cual sea la forma que ésta tome. Y por supuesto, no faltan aquellos que, como nosotros en este canal, intentamos analizar la situación desde una perspectiva más objetiva, buscando comprender las causas subyacentes, los entresijos de este conflicto y las posibles consecuencias que podría acarrear. Este caso es un recordatorio interesante y a veces incómodo, de que detrás del deslumbrante brillo de las alfombras rojas, las cámaras y las pantallas que tanto amamos, las celebridades son, en última instancia, personas. Personas con sus propias vidas, sus propios negocios, sus propios conflictos y sus propios desafíos. Las presiones inherentes a la industria del entretenimiento, las expectativas a menudo desmesuradas del público, y la propia complejidad de las relaciones humanas, pueden, sin previo aviso, llevar a situaciones completamente inesperadas y, en ocasiones, dolorosas. En este caso particular, la magnitud de las carreras de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, su estatus de superestrellas, hace que cualquier problema que surja entre ellos tenga un eco amplificado, resonando mucho más allá de los círculos habituales del espectáculo. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos y que genera más incertidumbre, ¿qué implica todo esto para sus futuras carreras? Es una pregunta difícil de responder con certeza en este momento. Los litigios legales, especialmente aquellos que involucran a figuras públicas de su renombre, pueden tener un impacto significativo, y a veces devastador, en su imagen pública, en su reputación y, por ende, en sus oportunidades profesionales. La duración del proceso judicial, la naturaleza de las sentencias que se dicten y, sobre todo, la forma en que se maneje la información pública y mediática durante todo el litigio, serán factores clave para determinar el alcance de las repercusiones. Hemos visto casos donde algunos acuerdos se resuelven de manera privada, de forma discreta, sin llegar a un veredicto público que pueda manchar la imagen de las partes. Sin embargo, otros litigios se convierten en verdaderos espectáculos mediáticos, atrayendo la atención de la prensa internacional y del público en general. En este caso particular, por la magnitud de las figuras involucradas, todo apunta a que la batalla está en pleno apogeo y que será difícil mantenerla completamente alejada del ojo público. Hemos sido testigos de casos similares en la industria del entretenimiento a nivel mundial. Disputas entre actores, directores, productores o incluso estudios que han terminado inevitablemente en los tribunales. A menudo estas situaciones ponen de manifiesto las intrincadas y a veces crudas realidades del mundo del espectáculo, donde las relaciones profesionales pueden ser tan volátiles como exitosas. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que este caso de Atay y Serini es, sin lugar a dudas, uno de los más comentados y que ha captado la atención de muchísimas personas, tanto dentro como fuera de Turquía. Por ahora, los detalles específicos de las acusaciones y las defensas presenta. Son información que se está manejando diligentemente dentro del proceso legal. Es de suma importancia ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones definitivas, ya que la justicia, en su esencia, requiere tiempo, paciencia y un análisis exhaustivo y minucioso de todos los hechos presentados.
Lo que sí podemos hacer, y es nuestro compromiso con ustedes, es seguir informándonos a través de fuentes fiables y contrastadas, y esperar, con la esperanza de que se resuelva esta situación de la mejor manera posible para todas las partes involucradas, aunque, sinceramente, en este momento parezca una meta bastante lejana y compleja. La industria del entretenimiento turco, que ha experimentado un crecimiento exponencial y deslumbrante en los últimos años, generando un volumen de negocios colosal y atrayendo una cantidad impresionante de talento, es un ecosistema vibrante y dinámico. Es natural, casi inevitable, que en un entorno tan competitivo y en constante evolución, puedan surgir tensiones, desacuerdos y fricciones. Este caso de Atay y Seriney es un reflejo palpable de esas realidades, magnificadas sin duda por el estrellato absoluto de los involucrados. Sin duda alguna, este lío judicial entre Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya nos deja pensando en muchas cosas. Nos recuerda de forma contundente que incluso las figuras más admiradas y admirables pueden enfrentar dificultades en su vida profesional y personal, y que las relaciones profesionales, a pesar de lo que podamos imaginar desde fuera, pueden volverse, en ocasiones, sumamente complicadas y dolorosas. Es un tema que a buen seguro seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo, y nosotros, como siempre, estaremos aquí siguiendo cada paso, cada desarrollo, para mantenerlos informados. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este profundo análisis sobre la compleja y delicada situación legal que involucra a Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya. Hemos repasado la impresionante trayectoria de estos dos talentosos actores, hemos abordado los rumores y las informaciones que circulan sobre las posibles causas de su enfrentamiento judicial, y hemos reflexionado sobre el impacto que esto podría tener en sus carreras y en la industria en general. Lo que está claro para todos es que este es un caso que ha capturado la atención de la opinión pública de una manera sin precedentes y que promete ser uno de los temas más comentados y analizados en el mundo del espectáculo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su fidelidad y su interés son nuestra mayor motivación. Espero sinceramente que la información proporcionada les haya resultado interesante, esclarecedora y sobre todo, útil para comprender mejor este intrincado asunto. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Qué les parece este enfrentamiento judicial entre dos de sus actores favoritos? ¿Creen que se resolverá pronto? ¿Tienen alguna teoría sobre las causas reales del conflicto? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Los leo detenidamente y los valoro enormemente. Su opinión es fundamental para la comunidad que estamos construyendo juntos. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido valioso, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan nuestras próximas publicaciones, que vendrán cargadas de más análisis, noticias y, por supuesto, mucho contenido de valor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.